complementario con clínica, con diferentes áreas. Pero soy profesor, así que desde el punto de vista farmacológico va a ser lo más importante. Traté de agarrar y englobar desde otro punto de vista, ya que no solamente la clase lo doy en clínica, en farmacología, sino también en otras áreas o en otras carreras. También doy estos temas. Lo primero para empezar, que me pareció, es la definición de la Organización Mundial de la Salud que considera diabetes tipo 1. Principalmente habla de un grupo de enfermedades que se caracterizan por algo, que es algo que es lo más importante, que es la hiperglicemia. Esta hiperglicemia puede ser consecuencia de varias cosas. Puede ser por una secreción disminuida a partir de las células beta del páncreas, puede ser también por un aumento de la resistencia periférica a la acción en diferentes tejidos, o también puede ser una combinación de ambas, como vamos a ver. Ustedes ya tuvieron el seminario esta mañana, me dijeron de las complicaciones agudas que pueden tener los pacientes, pero también esta hiperglicemia va a llevar a complicaciones crónicas y va a afectar a diferentes órganos, como podemos ver aquí abajo, ojos, riñones, corazón. Una de las cosas también importantes es reconocer que esta enfermedad se incrementó notablemente a nivel mundial. Acá vemos que en el 85 eran 30 millones y en el 2030 se espera como 428 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Una de las cosas más raras que apareció es que lugares como la India, China, que todos, ustedes dicen, son todos flaquitos, comen arroz, la tasa de incremento fue importantísimo. Todo esto con la industrialización, ni hablar de Estados Unidos y de otros países. Como pueden ver, la edad o la prevalencia, cuáles son el grupo etario más importante, son los mayores de 60 años. Pero en los niños también se ha visto que ha habido un incremento muy importante. ¿Por qué? Bueno, en Argentina, a ver, paso. Tengo muchas cosas en la mano, entonces se me complica. En Argentina, como ven, la prevalencia es del 5 al 10%. Es decir, algunos estudios hablan de un 8,5%, y se hizo un estudio que se llama Carmela, que abarcó varias ciudades de Latinoamérica y el Caribe, que habla de un 6,5% en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que era la prevalencia de pacientes diabéticos, principalmente, como ven, del tipo 2. Otra cosa, ¿por qué es importante conocer y el médico tiene que tener mucho énfasis en la atención? Es por la mortalidad, 25 cada 100.000 personas, y principalmente todo lo que serían estas complicaciones cardiovasculares. A su vez, primera causa de enfermedad renal que lleva a trasplante a los pacientes, primera causa de ceguera y primera causa de amputaciones no traumáticas. ¿Quién no ha visto a alguien que le han cortado el dedo del pie, alguna pierna, o algo, un pariente, algún familiar, o en el hospital? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno. Es muy común verlo cuando van al hospital, a la guardia. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo es la clasificación fisiopatológica? Antes se clasificaba quienes requerían insulina y que no requerían insulina. Esta clasificación en el 97 se sacó y se clasificó en 4 grandes grupos: diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2. Después habla de otros tipos de diabetes, que engloba una cantidad importante de causas. Y por último, la diabetes gestacional, que era la que se diagnosticaba durante el embarazo. Dentro de la diabetes secundaria, para nombrar algunas causas metabólicas, conocen el síndrome de Cushing, la acromegalia, el feocromocitoma, el hipertiroidismo. Todas estas son causas de diabetes secundaria. Después tenemos la pospancreatitomía, la pancreatitis crónica, tenemos la hemocromatosis, y después enfermedades raras con el nombre Laumon-Biel, el Turner, el Klinefelter. Todo eso pueden ser o están englobados dentro de ese grupo de causas. Y por supuesto, los fármacos. ¿Qué características o qué diferencia tenían entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? ¿Qué se recuerdan? ¿Cuándo comenzaban a... ¿Quién comenzaba a la adolescencia? ¿Chicos? La 1 principalmente. La tipo 2, adultos. Exacto. ¿Y cuál era la fisiopatología y el componente de la tipo 1? ¿Se recuerdan? Bien. Una de las causas es la autoinmune.
o idiopática o autoinmune. Se cree, y hay varias teorías, que hay cierta predisposición genética. Los genes son el HLA, DQ y DR. Y generalmente causas externas como infecciones virales, principalmente los coxsackie, los enterovirus, desencadenarían este proceso autoinmune que nos actuaría en estos pacientes destruyendo las propias células. Una de las características que tiene esto también es el debut. ¿Cómo debutaban en los pacientes? Aparte de que eran jóvenes. Son complicaciones agudas. Bien, las complicaciones agudas, ¿cuál era la más conocida? Cetoacidosis diabética. En estos pacientes sí van a requerir insulina. ¿Por qué? Porque no tenemos células beta, células pancreáticas que nos las secretan. La tipo 2 tenía un montón de características diferentes. ¿Cuál era un componente importante que tenía? La resistencia periférica a la insulina y qué más. Generalmente tiene varios factores de riesgo y algunas de las características que tienen esta insulinoresistencia es que después de 10 años la pérdida de las células beta también empieza a aparecer y por eso en estos pacientes muchas veces después terminan insulinizados. Entonces, bueno, acá vemos una de las comparaciones que estábamos viendo. Acá podemos ver la que presenta el cuerpo circulante o no, las complicaciones con frecuencia en ambos. Vamos a ver que esta hay relativa producción, porque hay producción de insulina. Lo que es importante es el aumento de la resistencia y bueno, cuál necesita o no insulina. Bien, una cosa importante de esto es que el diagnóstico, como pueden ver, es tardío el diagnóstico, no están diagnosticados. Y cuando se diagnostican, el 50% ya se diagnostican con las complicaciones crónicas. Por eso, donde el médico, donde todo el trabajador de salud tiene que actuar, es en esta etapa. Lo puse prediabetes entre paréntesis, porque según las nuevas teorías no se tendría que llamar prediabetes, algunos lo llaman de otra forma, diabetes no sintomática, pero bueno, en algunas bibliografías lo van a encontrar en esta etapa. En esta etapa es como les digo, es la que hay que actuar sobre los factores de riesgo. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, se recomienda en mayores de 45 años un control cada 3 años, pero menores de 45 años y con un índice de masa corporal mayor a 25 o factores de riesgo, el control ahí tiene que ser bien estricto y empezar como siempre. ¿Con qué vamos a empezar el tratamiento? Medidas higiénico-dietéticas. Siempre hay que reforzar eso en todo. Bien, acá tenemos los factores de riesgo que pueden tener los pacientes diabéticos, como les decía, el exceso de peso, el sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes, la hipertensión, la glicemia, los HDL, bajos en el HDL y aumentados en el colesterol y los triglicéridos. Y esto es interesante, fetos macrosómicos o recién nacido macrosómico, la diabetes gestacional y antecedentes familiares directos. Todos estos son factores de riesgo, esto es más de clínica que de cosas, pero para que lo retengan en cuenta. Bien, como les decía, cuando llega el diagnóstico, ¿cómo llega? Con complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones crónicas que va a tener un paciente diabético? Como ven, es la macrovasculares, que ahí tenemos los infartos, los ACV, y ahí vemos la prevalencia y el porcentaje. La enfermedad vascular periférica, la enfermedad cerebrovascular, y las microvasculares, retinopatía, nefropatía. Ustedes van a escuchar a lo largo de la carrera, hay que proteger siempre el riñón del diabético, bueno, por estas alteraciones microvasculares. Bien, en el rango normal de glicemia, acá lo pueden ver, nosotros en ayuno tenemos que tener menos de 110, después hay dos organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Diabetes Americana, que toma algunos valores diferentes, pero acá habla de tolerancia alterada a la glucosa, esta es de la Organización Mundial de la Salud, y como pueden ver, hablamos de tolerancia alterada entre 110 y 126, pero si tomamos la Asociación Americana, toma 100 y 125, así que hay una diferencia en estos valores. Y como ven, la tolerancia a la glucosa, pues la prueba de tolerancia es menor a 140, lo que tenemos que tener. ¿Se acuerdan cómo era la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Se daban 75 gramos de glucosa anhidra en agua y luego se medía
medía la glicemia y a las 2 horas tenía que tener menos de 140. Entre 140 y 200 o 199 te decimos que tiene una tolerancia disminuida, y esta es en la etapa que yo les decía que tenemos que actuar siempre en esa prediabetes que decimos, o diabetes asintomática. Y bueno, y según cómo diagnosticamos al paciente diabético, y bueno, según esta, la Asociación Americana, estos son los criterios para el diagnóstico. La glicemia mayor a 200 es una glicemia aleatoria, es decir, no se tiene en cuenta si el paciente estaba en ayuno o no, y presenta sintomatología. Glucosa plasmática en ayuno mayor a 126, siempre hay que confirmarlo, no hay que hacer la primera, sino que se confirma. La prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200, y hay un valor también ahora nuevo que se le agregó esto. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se produce esta movilidad glucosilada? Bien, la glucosinación no enzimática que se produce, es decir, al haber tanta hiperglicemia, al haber tanta glicemia en sangre, empieza a unirse sin enzimas a diferentes estructuras. Uno de estos es la hemoglobina. Al unirse a la hemoglobina, esto es retrospectivo, es decir, nosotros es como la máquina del tiempo ver la hemoglobina glicosilada. Vemos el pasado, qué pasó hace 3 meses. Hay otro que es un poco más corto, el periodo que vamos a ver, que ¿cómo se llama? Fructosamina, que escucharon nombrar, es mucho más corto el periodo de tiempo que nos da esto que le pasó al paciente. ¿Cómo estaba la glucosa hace 3 meses? Bien, esto para los criterios. Una pregunta. ¿Cuál hay que ser el nivel de glicemia para que empiece a glucosilar la hemoglobina? Normalmente es menor a 0,6,5 sería. No, o sea, el nivel de glicemia en sangre que empieza a glicolizar la hemoglobina. O sea, ¿cuánto tiene que estar elevado? No sé si me entiendes. ¿Cuál es la concentración en sangre? ¿De glicemia? Y bueno, tiene que estar más arriba de estos 126 en ayuna o más. O sea, está arriba de Cuando eso, está por ya arriba, ya mucho tiempo crónico empieza a aparecer esta reunión. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? 4P. Entonces, con esta neumotimia se la van a contar. Polidipsia, polifagia, pérdida de peso y poliuria. ¿Cómo? Cambio de cuerpo. 5P. Bueno, si le agregaron uno nuevo, también puede ser. Como les digo, recuerden esto más o menos para que tengan en cuenta alguna de las cosas. Las alteraciones a nivel metabólico, la hiperglicemia, la dislipemia, ahora vamos a ver por qué se produce, las macrovasculares, que acá lo vemos en el gráfico, para repaso, que habíamos hablado antes, el ojo, retinopatía, las cataratas, el glaucoma, el ACD que puede producir, las neuropatías periféricas, estas son interesantes e importantes, las alteraciones que se producen en el sistema nervioso autónomo. Esto va a estar muy relacionado después con el tratamiento, a tenerlo en cuenta, las gastroparesias que se pueden producir, el enlentecimiento, el vaciamiento gástrico. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Y a ver, no sé si alguna vez han escuchado variables duras, variables blandas, variables subrogadas. ¿Qué es lo más importante nosotros cuando tenemos un paciente diabético o hipertenso? ¿Qué queremos evitar? ¿Qué es lo más importante que queremos evitar? La complicación que se nos muera el cerebro. Lo más importante. Entonces, cuando hablamos de variables, lo más importante que nosotros queremos evitar es que nuestros pacientes se mueran, la mortalidad. También queremos evitar, dentro de nuestros objetivos generales, las complicaciones micro y macrovasculares, porque evitando esto vamos a evitar que se muera. Si no tiene un infarto, no se va a morir. Si no, bueno, si esto también, no vamos a tener alteración renal, no conoce la insuficiencia renal y tampoco se muere. Entonces, son variables duras, es decir, variables que son importantes. Después también con el tratamiento que queremos hacer, reducir todas las complicaciones agudas, la cetoacidosis, el coma hiperesmolar tóxico, y disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Entonces recuerden, esto para todo en la carrera, para que pregunten siempre cuál es la variable dura, lo que verdaderamente queremos conseguir, y no la variable subrogada. ¿Y cuál sería en este caso la variable subrogada? ¿Qué no tenemos que tratar? Es decir, ¿qué la tenemos que tratar? Pero ¿qué no es lo más importante para tratar? Las cifras de glicemia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que a partir de tratando y controlando esta cifra de glicemia podamos disminuir esta morbimortalidad. Como pueden ver, el objetivo operativo de lo que nosotros queremos
conseguir con el tratamiento es disminuir la glucosa en ayuno entre un rango entre 70 y 130, la postprandial menor a 180, la hemoglobina glicosilada menor a 7. Varios estudios se han visto que si la disminuimos demasiado a la hemoglobina glicosilada, tenemos riesgo de que el paciente tenga complicaciones graves y se pueda morir. Así que siempre hay que mantener como todo un rango y no bajar de golpe con la presión tampoco. Y bueno, y principalmente todo esto en el paciente tipo 2, que controlar todos estos factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, sedentarismo, los cambios que se producen en los lípidos. Y recuerden esto, para hipertensión, ¿cuántos son los valores normales o que en un paciente diabético se hay que tratar de mantener? Es menor a 130-80, para producir y proteger el riñón. Bien, esto era un repaso de qué pasa cuando bajamos. Y bueno, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el principal pilar? Educación, dieta y ejercicio. En todo. ¿Se acuerdan la dieta DASH en hipertensión? Seguramente se la habrán dado en la otra clase. Bueno, lo mismo acá. En este caso, principal es que el paciente tenga una buena dieta, que haga ejercicio. Los fármacos en el diabético tipo 2 generalmente vienen después o complementario a esta medida higiénico-dietética. En el diabético tipo 1 sí va a ser importantísimo que le demos la insulina porque si no se nos muere. Pero en el diabético tipo 2 es todo un complemento. ¿Qué fármacos tenemos para tratar al paciente diabético? Y acá empezamos con el gran grupo. Uno de los fármacos son, bueno, las hormonas gastroenteropancreáticas, que vamos a tener las insulinas, que es el tema que vamos a ver hoy. Y ahora aparecieron unos nuevos fármacos que se lo denominan las incretinas, que no sé si la escucharon nombrar alguna vez. Bueno, tenemos los análogos del péptido parecido al glucagón y los inhibidores de esta enzima, dipeptidil y dipeptidasa, que es las gliptinas, que es el nombre más fácil para decirlo. Y ya en la próxima clase lo vamos a tratar y vamos a ver el precio que tiene cada ampolla y vamos a ver algo también importante de algunos efectos adversos que todavía están apareciendo. Y después tenemos ya los gran conocidos antidiabéticos orales, fármacos que se dan principalmente en pacientes diabéticos tipo 2. Y dentro de esto tenemos los grupos farmacológicos. ¿Recuerdan? No sé si lo dije la otra clase que era un grupo. ¿Qué es un grupo de fármacos? Cuando se habla de grupo, ¿qué características tenían? Perfecto, mecanismo de acción. Generalmente comparten una raíz o una parte a nivel del nombre. Bueno, dentro de este grupo tenemos el grupo de la sulfonilurea, tenemos también las limidas, las biguanidas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, estos actúan a nivel intestinal, y estas nuevas ya ahora están dejadas de lado, después voy a explicar por qué y cuáles son los efectos adversos, que son las diazolidionas o glitazonas, que lo habrán escuchado hablar también. Pero empecemos, ahora sí con el tema. Insulina. ¿Cómo empezó todo este avance? No sé si recuerdan el islote pancreático, que lleva un nombre también, las células de Kelly-Johnson. Bien, ese investigador había descubierto que había tanto células exócrinas que producían esa secreción por los conductos, pero también había un grupo de células diferentes. Y ya ahí había empezado a ver que para él había algo raro que secretaba. Luego, estos tres hombres, principalmente Batty, le pide a Maglione, le pide: por favor, profesor, me presta su laboratorio para seguir investigando a ver qué pasa con esas células que secretan alguna sustancia rara. Y este profesor dice: bueno, te lo presto, no me lo rompa, no me lo arruines. ¿Y qué dice? Pero yo no tengo ganas de estar lavando pipetas, microtúbulos. Agarró a un estudiante de cuarto año y le dijo: bueno, ¿querés unirte a mí a trabajar conmigo? Entonces empezaron a investigar qué era esa sustancia que liberaban las células beta. Entonces, ¿qué dice? La pudieron purificar, pero no podían hacerlo bien. ¿Qué hicieron? Llamaron a otro más. Ahora Maglione llamó a un amigo que era un químico, que se llamaba Polis,
y le dijo, bueno, ayúdame a sacar esta sustancia. Y ahí, la primera vez que pudieron purificar eso que salía de las células beta del páncreas. ¿Y qué fue? La insulina. La usaron primero en perros, imagínense todos los animales que habrán matado en el camino. Perros, gatos, yo siempre digo, pobres, todos los que han muerto en el camino. Y empezaron a utilizarlo, primero en un perro y después en un chico de 14 años, que tenía cifras de glicemia de 400 a 500 miligramos de silicio. Imagínense, en esa época ese chico se iba a morir, seguro, tenía diabetes tipo 1. Y a partir de ahí se descubrió y empezó a sintetizarse la insulina y todo lo que vino. ¿Qué pasó? Los que recibieron el premio Nobel, ¿quiénes fueron? No fue el estudiante de cuarto año ni el químico, fueron Batting y McLennan. Después, no sé si por remordimiento o qué, años después le dijeron, bueno, está bien, vamos a compartir el premio con ustedes dos porque me ayudaron a trabajar. Así que bueno, ahí empezó todo esto de la insulina y todo el descubrimiento. A su vez también había un rumano, Pauli, que ya también había trabajado, pero a ese no le dieron nada, ningún premio. Así que bueno, como siempre. Esto es más o menos el repaso de fisiología y de patología, porque nos permite entender también cómo va a actuar la insulina. Se secreta, ustedes recuerdan, el islote que tenía, células alfa que secretaban glucagón, células beta, insulina. Después ¿qué más? Delta, somatostatina. Y después la PP, que secretaba polipéptido pancreático, y ahora apareció una nueva épsilon que secreta. Una que se llama grelina. También secreta de esa sustancia. Y la célula beta también, amilina, también se ha descubierto que secreta, que es en contrario a la insulina. Bueno, más o menos ya lo conocen. Es importante reconocer la célula beta porque muchos dicen que es un órgano aparte también. Se tendría que clasificar como un órgano aparte de estos islotes. ¿Cómo comienza la síntesis en estas células beta de insulina? Comienza con este polipéptido largo que se llama preproinsulina, que tiene 110 aminoácidos. Recuerda cómo se sintetiza proteína. Empieza en el retículo endoplásmico rugoso, luego va al Golgi y después quedan como las vesículas que van en el citoplasma y luego pulsan. Bueno, entonces todo comienza como preproinsulina, en el Golgi empieza a doblarse, se empiezan a formar estos puentes de azufre que ustedes pueden ver acá y empiezan a actuar después en las vesículas dos enzimas, dos exoquinasas, que hacen dos cortes acá, uno acá y otro acá, entre las cadenas. Lo que queda en el gránulo de secreción va a ser, por un lado, la insulina, que está formada por dos cadenas, y el péptido C. ¿Por qué quiero que lo recuerden esto? Porque nos da la idea de varias cosas. La insulina en sangre tiene una vida media nada más de 5 minutos, dura muy poco en sangre. Pero el péptido C tiene una vida mucho mayor, 30 minutos en sangre. A su vez, muchas veces van a encontrar, y después vamos a ver en los diabéticos tipo 2, que la proinsulina normalmente en un paciente normal es de 4 más o menos a 6%. Pero un paciente diabético tipo 2, vieron que nosotros sabemos que hay una hiperinsulinemia. Un 10% de esa hiperinsulinemia es proinsulina, que es reactiva y se mide. Entonces nos hace confundir también que tiene la hiperinsulinemia. Nos dice que es la hiperinsulinemia, pero también es parte proinsulina. Y la proinsulina no tiene las características de la insulina para estimular el receptor. Además tiene una vida media un poco más larga, como 30 minutos, así que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero que recuerden, en la vesícula lo que se libera es insulina y péptido C principalmente. También, esto lo veníamos hablando antes, cuando llegué, de que cómo nos damos cuenta si a un paciente lo quisieron matar inyectándole insulina exógena o tiene una hipoglucemia por insulina normal. ¿Qué les parece? ¿Cómo se darían cuenta? Hay péptido C, en la otra, en la exógena, no va a haber péptido C. Claro, es fácil ahora detectarlo, ¿no? Bien, ¿por qué seguimos en la fisiopatología metiéndonos cada vez más adentro de todo lo que tiene que ver con la fisiología de las células beta? Porque nos va a permitir no solamente entender los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, sino también cómo van a actuar los fármacos que vamos a ver en la otra clase. ¿Qué pasa? La célula beta es un detector, es como un sensor de la glucosa en sangre. Cuando llega glucosa y
ingresa por un transportador. Antes se creía que era el número Bluetooth, le decían, como en la rata, pero ahora le llaman Bluetooth, que está acoplado a una glucosinasa que lo transforma en glucosa 6-fosfato, cambia el metabolismo dentro. ¿Y qué pasa? Aumenta el ATP. Ese aumento de ATP hace que se cierre un canal de potasio. Si recuerdan algo de injuria, ¿qué pasaba cuando se cerraba un canal de potasio? Y cuando actuaban los receptores, ¿qué le pasa a las células? ¿Se hiperpolariza o se despolariza? Normalmente ese canal está abierto y permite que salga potasio hacia afuera. ¿Qué le pasa a las células? ¿Se despolariza o se hiperpolariza? Lo escucho, pero muy bajo. Levante la mano quién despolariza y quién hiperpolariza. ¿Cómo? Nosotros queremos secretar la insulina. Y si se hiperpolariza, podría abrirse los canales de calcio. Se despolariza por poco. Claro, ¿qué pasa? Al cerrarse, aumenta la carga positiva, se pierde ese potencial de transmembrana que había, se abren canales de sodio y se abren canales de potasio. Permite la entrada de calcio y la salida de insulina a la sangre. ¿Por qué el canal de potasio es tan importante en este momento? Porque la sulfoniluria, estos fármacos que vamos a ver en la otra clase, la glibenclamida, glipizina, ¿dónde actúan? Cerrando este canal de potasio. Entonces harían lo mismo que hace el ATP endógenamente, sería. Cierran el canal de potasio, despolarizan las células y se produce la liberación de insulina. ¿Qué pasa? Un paciente... ¿Se escucha ese micrófono? Un paciente diabético tipo 1, ¿vamos a tener células beta para que actúe la sulfonamida? No, no va a poder actuar sobre el canal. Por eso es importante entender esto de cómo actúa. Porque entonces un diabético tipo 1 no le va a servir estos fármacos. En el diabético tipo 2, mientras tenga reserva pancreática de células, sí le va a servir. Bueno, después vamos a ver que no solamente la glucosa, sino aminoácidos y las incretinas estimulan la liberación de insulina. Como pueden ver, el aumento de AMP cíclico también hace que salga insulina de las células beta, y bueno, el péptido parecido al glucagón estimula el AMP cíclico. ¿Y qué receptores, si se acuerdan del sistema nervioso autónomo y el parasimpático y el simpático, qué receptores estimulaban y qué receptores inhiben? Los alfa-2, ¿qué hacen? ¿Estimulan la liberación o inhiben? Imagínense, estamos en una situación de miedo, nos bajó la glicemia o agarró y tenemos una hipoglicemia o tenemos una situación de estrés. ¿Vamos a necesitar que se secrete insulina, que es anabolizante, para que se... No. Entonces, la estimulación del receptor alfa producía una disminución de la liberación. Los receptores beta-2, al contrario, estimulan la liberación. Igual que los receptores M3 del parasimpático, que también estimulaban la liberación. Entonces son algunas de las diferencias o otra de las sustancias que se liberan y que estimulan la liberación de insulina. Es decir, cuando comemos, se estimula el parasimpático y estimula la liberación de insulina. Muy complejo. Porque le veo la cara que me está haciendo. No, nada. Soy un quilombo acá, pero... Bien, entonces, en resumen, bueno, te voy a pasar esto. Las células beta son los sensores de la glicemia en sangre. Cuando la glicemia aumenta mucho, por todo ese mecanismo, hace que se libere insulina al plasma. La insulina va a actuar ahora sobre los receptores y va a hacer que las células capten la glicemia y baje la glicemia en sangre. La glucosa en sangre baja. ¿Cómo es la secreción? A partir de esas vesículas que tienen insulina preformada, producen el primer pico, después del alimento libera rápidamente la insulina. Y después hay un pico basal 2 a 3 horas abajo. Esto es importante que lo recuerden, porque nosotros con el tratamiento, ¿qué vamos a querer hacer? Imitar estos dos picos, este pico que se produce o este ciclo normal que se produce en la insulina cuando el paciente come o se alimenta. Pero ¿qué pasa? No lo vamos a hacer por dos cosas que después le voy a contar.
Bien, ¿dónde va a actuar la insulina? Ya lo vieron esto, ya se están preguntando, es complejísimo, no lo voy a explicar todo así, nada más lo más importante. ¿Dónde va a actuar y dónde son los sitios donde cuando ingresa el aminoácido, la glucosa, van a actuar la insulina para que se deposite? Músculo, tejido adiposo y en el hígado. ¿Dónde actúa la insulina? Sobre un receptor. El receptor, ¿se acuerdan cómo se llamaba cuando lo clasificaban en 4? ¿Cómo era el receptor? ¿Se acuerdan que había receptores acoplados a proteína G, canales iónicos, acoplados a quinasa? Bien. Este receptor acoplado a quinasa tiene la característica, está formado por dos subunidades, una alfa y una beta. La alfa está inhibiendo a la beta, que no se autofosforile. ¿Y qué pasa? Llega la insulina, se une a la subunidad alfa, cambio conformacional, la subunidad beta se fosforila y empieza a estimular la cascada interna dentro de la célula. ¿Cuál es lo más importante que ustedes tienen que saber? Que cuando se fosforila el PIP3, que yo le digo que es el fosfatidilinositol 3-quinasa, produce cambios dentro de las células que hace que los transportadores de glucosa vayan del citoplasma a la membrana. ¿Y qué hace? Que entre glucosa dentro de la célula. ¿Y qué hace la insulina entonces? Era anabolizante. ¿Qué hace esa glucosa? ¿Cómo se deposita? Como glucosa. Es decir, la guarda dentro de la célula. También hace que ingresen las proteínas dentro de la célula y se sintetiza proteínas. Es decir, todo el efecto anabólico. Después, bueno, va a tener muchos más efectos, pero no los quiero complicar. Actúa sobre genes para estimular la síntesis de diferentes enzimas, todas las glucosas, fosforilasa de glucógeno, etc. Pero lo más importante que quiero que recuerden es esto: ingresa glucosa a la célula y la deposita dentro. ¿Y cuáles van a ser los efectos dependiendo del tejido que vamos a tener? A nivel del tejido adiposo, lipogénesis, inhibe la lipasa. A nivel del músculo, como les dije, glucogénesis, síntesis de proteína, captación de glucosa. A nivel del hígado, también depósito de glucógeno, inhibe la acción de la gluconeogénesis y bueno, y síntesis de grasa. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque en el paciente diabético, al no haber insulina, se van a desencadenar todos estos procesos, todos los contrarios. Y lo que va a terminar haciendo es la hiperinsulinemia. Y acá podemos ver, al no entrar, la insulina estimular el receptor, no entra glucosa dentro de la célula. ¿Y qué piensa el organismo? Estamos en hipoglicemia. ¿Qué hacemos para contrarrestarlo? Aumentamos toda la producción de glucosa. ¿Se acuerdan qué era la gluconeogénesis? ¿Qué era? A partir de que aminoácidos, tejido adiposo. Entonces estimula la lipólisis, la glucogenólisis, destruye las proteínas del músculo y todo va ligado para que lo empiece a producir. A su vez también hay un aumento de glucagón y bueno, y todo esto lleva a esta complicación que es hiperglicemia, aumento de los cuerpos cetónicos y la descompensación de los pacientes. Como ya veo que se está complicando, se ha cansado un poco, esto era nada más para ver todas las diferencias que hay entre un paciente diabético y un paciente normal de la resistencia a la insulina, la captación de glucosa, etc. Bien, ¿qué pasa en un diabético tipo 1? Dijimos, perdimos células beta, entonces no hay secreción, perdió los dos picos. En el diabético tipo 2, lo que primero se pierde va a ser ese pico normal, ¿ves? No lo tiene. Sí, va a tener el basal hasta que lo termina de perder cuando perdió todas las células beta. Entonces, con el tratamiento, nosotros lo que queremos hacer es imitar estos dos picos. Por eso ustedes van a ver que en la terapéutica se va a utilizar una insulina generalmente de acción lenta y una acción rápida para imitar estos dos picos. La rápida sí imitaría el pico postprandial y la lenta imitaría lo basal. ¿Cómo se obtiene la insulina? Al principio se obtenía agarrando el páncreas, macerándolo por proceso de purificación y se inyectaba al paciente la insulina que salía de todo este proceso. Pero las insulinas no eran iguales a las de nuestras normales, es decir, las que nosotros mismos producimos.
porque en esas dos cadenas que vimos tenía diferencia de aminoácidos. 3 aminoácidos para la bovina, 1 para la porcina. ¿Qué se hizo? Se agarró esa insulina por métodos también así químicos y se trató de hacer lo más parecido a la humana y aparecieron las semisintéticas o humanizadas. Pero, ¿qué pasó? Se siguió investigando y ahora a partir de toda esta ingeniería genética, estas insulinas generalmente ya no la van a ver o se usan muy poco. Se empezó a hacer la que se llama la insulina humana o biosintética o recombinante. ¿Qué se hace? Se le agarra el gen que produce la insulina y se mete dentro de una bacteria, una Escherichia coli K14 o una levadura. Ese gen se le mete a un plásmido y el plásmido ingresa dentro de la bacteria y empieza a producir cantidades importantes de insulina. Después, por purificación, etcétera, se inyecta al paciente. Entonces, sale para inyectarse al paciente. Como ven, es igual a la insulina nuestra, a la insulina humana. Entonces, esta es la que ustedes van a ver en el comercio, esta es la que más se va a utilizar, que sería la insulina humana. Pero a su vez, se siguió investigando y ahora empezaron a aparecer los análogos de la insulina, que ahora vamos a ver cuáles son, porque ¿qué se hizo? Cambios dentro de la cadena de insulina, se cambió el orden de los aminoácidos que tiene. Y bueno, y ahí se habla de los análogos de insulina, ultra rápido, lento, etc. Bueno, esto es también para que ustedes van a ver que las insulinas se miden en unidades internacionales. Y alguien se preguntó qué son las unidades internacionales o cuánto representan. Bien, antes cuando se extraían de la vaca, del cerdo, no se podía, no había tanta tecnología como ahora para medir bien exactamente. Entonces, ¿qué se hacía? Se agarraba y se utilizaba ratones o conejos para ver cuánto era la cantidad igual en todo el mundo. Bueno, como ven, una unidad representaba la cantidad necesaria para disminuir la glucosa de un conejo a 45 miligramos de cilindro en ayuno. En verdad, lo que tiene una unidad de insulina es de 0,635 miligramos de glucosa de insulina anhidra. Entonces, imagínense, las que más se utilizan son 100 unidades, lo que representa 3,6 miligramos por mililitro va a tener la insulina. Y la última forma, que es la que más ustedes van a utilizar, van a escuchar, es en el tiempo de acción. Tenemos una forma de clasificarla es ultra rápida, las intermedias y las prolongadas. Otra bibliografía también la clasifica en rápidas y prolongadas. Esta para mí me parece la más interesante porque te va especificando bien cuánto duran en acción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuándo comienzan a actuar, cuándo hace el pico y cuánto dura completamente la acción. Entonces, las ultra rápidas, que son aspartica, lispro y glucina, empiezan a actuar 10 a 15 minutos. El pico 30 a 60 y generalmente menos de 5 gramos. Ya desaparece la acción. Esto es muy importante, como les digo, para evitar este pico que se produce después de la alimentación. Esta es la corriente, la más común que ustedes van a ver. 30 a 60 minutos tarda la latencia. El pico lo hace a 2 a 4 horas y la duración de 6 a 8 horas. Y esta seguramente la habrán escuchado nombrar, la NPH, o tiene un nombre también distinto. ¿Saben cómo era? Un profesor, Hadendorf, el que la inventó, que la descubrió, y bueno, le pusieron el nombre en honor a él. Tiene 2 horas de latencia y como ven, el pico lo hace a las 6-12 horas y dura 12 horas. Generalmente se da 2 veces por día y vamos a ver ahora después al final los esquemas de combinación. Y por último salieron las nuevas insulinas, glargina y determin, que la característica más importante dentro de esta es que no tiene un pico. Es decir, empiezan a actuar entre 1 a 4 horas, pero la concentración se mantiene estable en el tiempo. Hay varias cosas también para decirle de esto, es el aspecto de las insulinas. Como ustedes pueden ver, a la mayoría de estas son cristalinas, las ultra rápidas y las rápidas. Y las intermedias, como la NPH, el frasquito va a ser turbio.
Esto es importante para no confundirlo y enseñarle al paciente también que no lo confunda, porque no es lo mismo 30 unidades de una lenta que 30 unidades de una rápida. Entonces es importante. Bien, esto era para decir la otra forma de clasificarlo. Y esta es la cadena de insulina. Esta es la insulina, la molécula de insulina. La molécula de insulina está formada por dos cadenas, una alfa y una beta, o A o B, como quieran decirlo. Lo importante de esto, ¿qué se hizo con esto que yo les dije que le hacen cambio en la molécula? Las ultra rápidas se le cambió el orden de los aminoácidos y en el mismo nombre que ustedes leen van a ver el cambio que se les hizo. Como ustedes pueden ver, me parece que me voy a tener que... acá. Lispro, insulina Lispro, fluolisina, insulina aspartica, esto es el cambio que se le hizo. Se cambió el orden, primero se pone la lisina y después la prolina. En la normal es prolina, lisina. ¿Se entiende las cosas que se hicieron? En el lugar donde iba la lisina se le cambió por ácido glutámico. Y en el lugar donde iba la aspartina se le cambió la lisina. Y ahí viene el nombre. ¿Y qué propiedades farmacocinéticas les dio esto? Que normalmente la insulina regular o la insulina común, cuando nosotros la administramos, viene en hexámeros. Es decir, se unen las moléculas de insulina, cada una de estas representa una molécula de insulina, se unen formando un hexámero. Entonces, hasta que se sueltan estas moléculas, tarda en producir efecto. Por eso la insulina regular tardaba como 30 minutos en hacer el efecto. Al hacer ese cambio en la molécula, ocasionó que estas insulinas ultra rápidas no formen en su hexámero y queden como monómeros y se absorban rápidamente. Sé que es complejo, les veo en la cara que se quieren pegar un tiro a la mayoría. Levante la mano quién se quiere pegar un tiro y quién no. Es la parte farmacológica. No puedo hacerlo más divertido. Pero bueno, en que sea que le quede que el cambio de la molécula de los análogos ocasionó que se absorba mucho más rápido, me quedo conforme. Que no forma hexámeros también. Recuérdenlo, en el examen seguramente va a haber una pregunta de eso. Los hexámeros hacen que se lentezca el tiempo de latencia, el tiempo de comienzo de acción. Pero al cambiarle ese orden de aminoácidos, ocasionó que no se formen estos hexámeros y se absorban mucho más rápido. Es decir, las ultra rápidas, Lispro, Asparo, Glulisina, están en monómeros rápidamente, entran al subcutáneo y se transformó en monómero y se absorbió. Por eso la concentración hace el pico rápido. ¿Tiene beneficios? Sí, tiene beneficios. Lo que pasa es que el precio también aumentó un montón y el costo también. Pero tiene beneficios, es decir, tiene una acción similar a la insulina, imita el pico postprandial y a su vez otras cosas que tienen que ver con los pacientes. Es decir, como actúa tan rápido la latencia que tiene, nosotros podemos esperar, si se enseña bien al paciente, que primero coma, porque muchas veces el paciente no come y después tiene hipoglucemia porque se administró la insulina sin haber comido. Entonces, como actúa tan rápido, podemos esperar después del almuerzo o de la cena y a que se administre esta insulina. Es difícil, pero se puede hacer. La bibliografía lo dice y controla bien la glucemia postprandial. Generalmente siempre hay que administrar antes, igual que los hipoglucemiantes, antes de que coma el paciente. Pero en este caso se puede administrar muy cercano al alimento. Las desventajas, bueno, el costo, no hay estudios suficientes de mujeres embarazadas, niños, etc. Neutraprotamina Havendorf, la diferencia que tiene, como les dije, tiene un ligero lechosa, es blanquecino y generalmente tiene un amortiguador fosfato que le da esa característica. La otra era neutra, es decir, el pH neutro. En cambio, este tiene un pH ácido. Y por último, las últimas dos que yo les decía que son las más nuevas, las que son la vedette del mercado ahora, que están en todos lados, que son el Lelevir y la argina. Acá podemos ver los cambios que se hizo a la molécula y al contrario de las ultra lentas, ¿qué pasó? Al contrario de las ultra rápidas, estas se hicieron ultra lentas, es decir, tardan mucho más en producir el efecto y la concentración en sangre se hace mucho, dura mucho más en el tiempo.
Como ven, la glargina se le agregó 2 aspirinas a la cadena y una glicina en el 21. Y al detemir lo que se le hizo, se le agregó un ácido graso largo. Ese ácido graso largo en la cadena hace que se una la albúmina. Entonces está mucho más tiempo en sangre, no esos 5 minutos que duraba la otra insulina. Bien, esto es lo que les dije, esto es lo que pasa con la glargina cuando se inyecta, viene en un pH ácido de 4, al llegar al pH del subcutáneo que es de 7,4 de nuestro cuerpo, ocasiona que haga microprecipitados y en vez de hacer que los hexámeros se transformen rápidamente en monómeros, ¿qué hace? Que se hagan los hexámeros estos se hagan más fuertes, entonces tarda mucho más en liberar esos hexámeros. Y como ven, la concentración, bueno, los hexámeros los monómeros. Bien. Esto es más o menos para decir algunas ventajas que tiene la glargina sobre la NPH, que nada más se da una vez por día, que dura 24 horas, entonces lo podemos administrar una vez por día. El paciente, a su vez, tiene menos riesgo de hipoglicemia, no se acumula. Una de las características importantes, el sitio de absorción no modifica, el sitio de administración no modifica la absorción. Ustedes vieron que las otras, ahora lo vamos a ver, que las otras insulinas, si el paciente hace ejercicio, le ponemos calor o masaje, aumenta la absorción. En esto no va a pasar eso. Y bueno, y una de las cosas es que se ha visto que acelera los procesos anaplásicos, así que hay que seguirla estudiándola y en el futuro hay que ver si no tiene algún efecto que produzca algún cáncer o algo. Así que siempre, como todo lo nuevo, hay que estudiar. En los laboratorios o en los que lo quieren vender, le van a decir no tiene efecto adverso, no te produce nada. Pero recién salió al mercado hace poco, es decir, lo que la vida que debe tener en el mercado. Entonces, ¿qué es un proceso anaplásico? Un proceso que te puede llevar a una neoplasia, es decir, cambio en la célula. Empieza a perder la diferenciación de lo normal de la célula. El detemir, que era la otra, ese no lo encontré. La glargina sí está, que se llama Lantus acá en Argentina. El detemir no he encontrado, así que ustedes tienen todavía por la más estandarizado. Lo que sí es que se prefiere administrar 2 veces por día en vez de una vez como la glargina. Bien, esto es para hacer una comparación de las curvas. Bueno, me pasé. Ahí está, la comparación de las curvas, como ven, está muy sensible. Bueno, era la comparación de las curvas. Ahí está, ya. Como ven, el de detemir largo tiene un estable, entonces el paciente se administra una vez por día y le dura para todo el día. Y imita lo basal. ¿Cuándo vamos a usar insulina? ¿Qué le parece? ¿Cuál es lo primero que le vamos a usar? Diabético tipo 1, ese lo va a requerir siempre. Diabético tipo 2 lo va a requerir en ciertas situaciones especiales. Cuando con hipoglucemiantes ya no podemos tener el control de la glicemia bien, es en el caso de que, como dijimos, las células beta se van destruyendo, así que nosotros necesitamos células beta para que la sulfa actúe. Si no tenemos célula beta, las sulfonamidas no van a actuar y bueno, ahí podemos meter la insulina. También cuando ya no controlamos bien las cifras, cuando tenemos contraindicaciones, es decir, si el paciente tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, las hipoglucemiantes orales ya van a estar contraindicados, pueden estar contraindicados, así que en esos casos tenemos que pasar la insulina. Y bueno, y lo que vieron hoy, la cetoacidosis diabética, el coma cetóxico, causas secundarias también. En estos pacientes vamos a necesitar administrarles insulina. Transitoria. Si un paciente diabético tipo 2 tiene una infección grave, generalmente vamos a tener que pasar la insulina, no le podemos dar hipoglucemia oral. Un traumatismo o va a ser sometido a una cirugía, también. Acá en este caso va a necesitar pasarse insulina. Y también la diabetes gestacional, ¿por qué? Porque los hipoglucemiantes no han demostrado que no sean, como digámoslo, buenitos para el feto. Así que hay que tener en cuenta eso. Aunque algunos estudios hablan que se administra con metformina en el embarazo, varios estudios dicen que las sulfas no hay que administrar. Así que en el embarazo se prefiere.
Días de administración, ya falta poco, así que no sé cómo vamos de tiempo. Tendría que haber puesto un controlador de tiempo que me vaya diciendo, falta mucho, falta poco. 1 hora. ¿Una hora? Generalmente cuando una estamos en un estadio avanzado, ya el país ya está, hay una pérdida importante, no puede calcular, ya lo comunicamos. Al principio no, se puede tratar con la padrina. Ahora vamos a ver en la próxima clase. Bueno, no nos dispersemos. O si quieres, hacemos 5, tomamos algo. Ya, escuché. Bien. Vías de administración. Las insulinas se administran por varias vías. La más común, ¿cuál es? La subcutánea, que ustedes habrán escuchado nombrar. La intramuscular es muy raro escucharla. Endovenosa también. La endovenosa, la única que van a ver que se puede administrar, ¿cuál es? De todas las que vimos. ¿Podemos meter neutraprotamina Hadendorf por vía endovenosa? No, pero acuérdense que tiene la protamina que hace que lo estabilicen al zinc y la insulina, entonces si lo metemos tenemos riesgo de alteración a nivel de los pulmones. Entonces la única que hay que administrarla por vía endovenosa es la regular, la corriente, la cristalina. ¿Cómo se pueden administrar? Bueno, como les dije, inyección subcutánea o endovenosa. También vienen en preparaciones como lapiceras, que ahora la vamos a ver. Y por último, las bombas de infusión, que son muy importantes en los diabéticos tipo 1 porque le mejora notablemente la calidad de vida. Imagínense, están inyectándose muchas veces, con esto que le inyecte pequeñas cantidades de insulina, mucho más, mejor, más simple. Una preguntita, la de la bomba de insulina no tiene ningún sensor, solamente se programa cuando tiene que liberar. Claro. Aunque en Estados Unidos, en países industrializados, ahora son tan complejos, tan buenos como los celulares, cada vez mucho mejor, que tienen sensor de glicemia que van midiendo la glicemia del paciente y van liberando. ¿Cómo? Claro, y hasta te dice si el catéter se te dobló, que avisa, empieza a chillar que el catéter se dobló, porque esa es una de las grandes desventajas que tiene. Si el catéter se dobla, no le llega la insulina al paciente y le hace una complicación grave, una cetoacidosis. Así que por eso es una de las cosas. Pero te digo, en países del primer mundo, acá es más difícil conseguir esa tecnología. Importante los sitios de aplicación de la insulina subcutánea, ¿por qué? Porque varía la velocidad. A nivel de lo que tiene que ser el abdomen, se dice que es la más rápida que se absorbe. Después va disminuyendo brazos, muslos, glúteos, espalda. Una de las cosas que hay que hacer es nunca administrar siempre en el mismo lado. Una de las causas, se decía antes, era porque producían esta diferencia, si eran bovinas, si eran porcinas, producían reacciones en el paciente, en el tejido adiposo. Por eso lo que se trata de utilizar es esto, que es un cuadriculado en el paciente y se va rotando el sitio. Entonces, si empezamos por el abdomen, después seguimos por el otro flanco, después seguimos en el brazo, hasta que vuelva de vuelta al abdomen va a tardar varios meses. Entonces no vamos a tener las alteraciones en los líquidos que se decía, la lipoatrofia, la lipohipertrofia que se puede producir. Así que bueno, eso es importante, eso es educación del paciente, hay que decirlo, hay que enseñarlo, hay que explicarlo. Aumento de la absorción, esto nos puede variar la cinética, el masaje, el calor, los baños, el ejercicio. Excepto una, que yo les dije cuál era, de las que habíamos mostrado antes. Si alguien me la dice, de todos ustedes que son como... ¿Cuál? Bien, perfecto, me voy conforme, ya me voy yo. Uno me contestó que la glargina es la única que el calor, el masaje, el ejercicio no lo modifica. La glargina, acuérdense, era una de las que tenía una vida media prolongada. En cambio a las demás lo puede absorber. Entonces, si nosotros administramos un intermedio y le hacemos calor, masaje en el sitio, la absorción va a ser mucho mayor y mucho más rápida que lo que queríamos. Esto es para que sepan, no es para todo lo que se necesita para que un paciente se administre. La jeringa, la zampón, los frascos, los tortugas de algodón, etc. Lo importante que tienen que ver es esto. Cuando vienen de diferentes unidades, tienen que ver bien la jeringa que se va a utilizar.
Es decir, si son de 40, utilicemos jeringa para insulina de 40. Es decir, 1 mililitro tiene 40 unidades. Y explicarle al paciente. Y una de las cosas no hay que utilizar la de tuberculina, porque es distinto cómo se mide. Esto generalmente lo sabe bien el enfermero, cómo hacer bien la transición. Hay una fórmula para hacer la transición entre si la jeringa es de tuberculina, si es de distintas unidades. Pero tengan en cuenta, sepan que la jeringa viene marcada por unidades y que la insulina también, el frasquito dice 100 unidades tiene tanta ampolla. Entonces tenés que cargar eso que te pide el paciente. Bueno, estos son los frascos que pueden encontrar. Y esto es lo que también tienen que ver siempre. Dijimos que la regular y la ultra rápida son cristalinas. Es decir, ustedes la ven, son transparentes. La NPH, neutra protamina, ¿cómo va a ser? Va a ser blanca. Pero ¿qué pasa? Aunque sea blanca o lechosa, si nosotros la batimos y la miramos, no tiene que formar grumos, no tiene que depositarse abajo, no tiene que pasar todo esto, cristalizarse, precipitarse, todo. Si tiene todo esto, quiere decir que no estuvo bien cuidada, no estuvo bien conservada. Y no hay que administrarla, porque podemos producir mayores riesgos o mayores efectos lesivos que los beneficiosos. Bueno, esto era para que vean la aplicación de jeringa. Hay que calentarla, generalmente se pasa entre las manos para que tenga una temperatura un poco más acorde al cuerpo, que es feo, duele más si está fría la aguja, si se inyecta con eso. Bueno, acá vemos toda la técnica para hacerlo. Viene el pellizco, como bueno, pellizqué mucho. Bien. ¿Por qué es importante? Porque si es subcutáneo, no la metamos intramuscular, una hojita ahí tiene que estar bien en el lugar, porque el sitio y la profundidad de inyección también modifica la velocidad de absorción. Así que también es importante tener en cuenta esto, cómo tiene que ser correcto. Y bueno, la nueva forma que también aparece son las lapiceras. No sé si alguna vez las escucharon en la vida. Tiene algunas ventajas, porque es mucho más simple para el paciente, más que el paciente no ve bien, si es grande, con solamente tirar un indicador que tiene, saber cuánto lo carga, se aplica, tiene que estar un tiempo, unos 10 segundos más o menos, que pase bien la insulina. Generalmente acá pueden ir insulinas tanto rápidas como lentas. Generalmente la lenta hay que batirla un poco, moverla un poco para que se homogenice la sustancia. Y por último nos queda la bomba de infusión. ¿Cómo se administra esta bomba? Acá ustedes pueden ver el aparatito que estábamos hablando, el catéter, y cómo se administra a nivel subcutáneo. Acá ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Bueno, tengan en cuenta que tiene que estar bien a nivel subcutáneo, hay que evitar que se salga, que se doble el catéter para que el paciente se quede sin insulina, y ahí le aparecen las complicaciones. Acá lo pueden ver, no quiero taparlo a la mitad, pero acá ustedes pueden ver, programamos cuánta insulina le queremos administrar. Acá viene el cartucho, esto que va liberando la insulina, y acá va el cartucho. Ahí lo vemos más de cerca cómo es, lo que se inyecta. Hay que rotarlo y hay que cambiarlo 2 a 3 días, generalmente, como todo. Y bueno, y ventaja y desventaja que no se las voy a leer para no aburrir. Esto también, ¿escucharon alguna vez monitoreo de la glicemia? En los pacientes diabéticos tipo 1 principalmente. ¿No? Bueno, en los pacientes hay que monitorearlo, hay que controlarlo, el paciente se tiene que controlar. Una de las cosas que ustedes van a escuchar, hacerle una Acuché. ¿Alguien escuchó eso? Verdaderamente ese no es el nombre verdadero que tiene. ¿Cómo se llama? Acuché es el nombre comercial. En verdad son glucómetros los que el nombre verdadero. Tráeme el glucómetro, no me traigas el Acuché. Bueno, se hace una pequeña picadura, ¿sí? Se saca una gotita, se pone en la tira reactiva y te lo lees. Eso los pacientes diabéticos tipo 1 van a tener que hacerlo varias veces al día, y el diabético tipo 2 generalmente también tiene un control, pero puede ser un poco menos a la mañana y a la noche. Esto es lo importante, esto de la insulina. Esto es lo que lo tienen que saber bien.
¿Cuál es el efecto adverso más importante que va a producir la insulina? Hipoglicemia. Igual que los otros fármacos que veremos ahora. Después te lo doy al pobre, ¿no? Te faltaba eso. La hipoglicemia es importante, ¿por qué? Porque puede llevar al paciente que se muera y quede con complicaciones graves. Como les decía, el cerebro es una gran esponja de azúcar, es decir, necesita glucosa a cada minuto. Nuestro organismo necesita 2 miligramos kilogramos de peso de glucosa por minuto, es decir, necesitamos esta cantidad de glicemia, la glucosa en estos ramos para seguir viviendo. Entonces, cuando empieza a disminuir la glicemia, ¿qué pasa? A alguno se le bajó la glicemia. Y bueno, la otra vez al doctor Balabán se le bajó la glicemia y todos dijeron que le había pasado algo, no sé si se enteran. Se enteró todo el mundo. Una sed. Todo el mundo me preguntaba qué algo le había pasado. No le parece. Bueno, ¿qué es lo que te aparece cuando te baja la glicemia? ¿Qué se pone en juego? ¿Qué se nos pone en juego? ¿El cerebro? ¿Y en qué mecanismo? Bien, el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué vamos a tener? Secreción de catecolaminas, un montón de sustancias para aumentar la glicemia. ¿Y cómo se va a manifestar? Taquicardia, presión, sudoración. El parasimpático también se actuaría produciendo esta sudoración y esta sensación de hambre. Vieron que te agarra un hambre atroz, que quiere comerte cualquier cosa. Después ya bueno, algunos lo tenemos todo el día. No solamente el hipoglicemia. Entonces empieza todo esto, sudoración, midriasis, todo el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, pero principalmente simpático. Pero si la glucosa sigue cayendo por debajo de 40 miligramos por ciento, como ustedes pueden ver, empiezan a aparecer otros síntomas, principalmente los gluconeuropénicos, es decir, empieza primero irritabilidad y después empieza ondulación, estupor y el paciente llega al coma y se te muere. Así que por eso es importante tenerlo en cuenta dentro de los efectos, porque un efecto, si recuerdan, tipo A es dosis dependiente también, o interacciones que puede tener el paciente. Si el paciente no come, si el paciente tiene algunos u otros fármacos encima, también mayor va a ser la hipoglicemia. Acá podemos ver algunas de las complicaciones que pueden ser, bueno, variación de la absorción, sobreidentificación, insuficiencia renal que puede tener. Lo vamos a tachar esto porque es muy largo, porque cuando el pobre lo tenga. Una preguntita. ¿Puede venir después que terminemos de la clase? Antes que termine, si espera 5 minutitos. Porque tengo una colaboración de mi madre, por eso estoy en juego. Estoy completamente mal. 2 minutos que hablo, ¿no? Por favor, Lo que pasa es que estamos en medio de una clase. Chicos, buenas tardes. No, después. Dale, seguir. Bueno, antes, cuando no eran purificadas las insulinas, que venían de vaca, de cerdo, se producían esto: lipoatrofia y lipohipertrofia, o también reacciones de hipersensibilidad, es decir, se producían anticuerpos contra la insulina y ocasionaban que se absorbe mal o que la velocidad y las concentraciones sean diferentes. Ahora, con las purificadas y las humanas, esto no es muy raro que aparezca. Puede aparecer en el caso de que los excipientes o la desnaturalización propia de la insulina tenga, que haya, pero si no, no aparece. Otro de los menos efectos son los edemas, el aumento de agua corporal puede tener efectos raros. Y por último, estos dos efectos, que es el efecto Somogyi y el efecto alfa. El efecto Somogyi generalmente está relacionado que a la mañana temprano vemos que el paciente tiene hiperglicemia. Entonces decimos, ¿por qué pasó esto? Es porque está mal controlado, tenía una dosis muy alta de insulina y entonces a la noche hace hipoglicemia. ¿Y qué pasa? El sistema, ¿se acuerdan? Contrarregulador aumenta la glicemia a la mañana. Este efecto Somogyi, esta es una pregunta para el final, se las tiro dato, lo digo, pero es un dato importante, recuérdenlo, que va a ser en pacientes de un periodo corto, temprano. Porque ¿qué pasa cuando el paciente ya está muy avanzado?
todo el sistema nervioso autónomo se altera. Entonces, todos estos efectos contrarreguladores no van a aparecer. Entonces, es raro que aparezca en pacientes de larga data, sino en pacientes tempranos aparece. Y el último efecto, el efecto ALBA, es que se produce un aumento de la glicemia debido a ¿qué? A las hormonas contrarreguladoras. ¿Ustedes recuerdan que a las 8:30 de la mañana se secretaba algo? Cortisol. Entonces, esto haría que se controle la glicemia. Pero bueno, lo más importante que recuerden de la insulina es la hipoglicemia. Sí. ¿Era porque se adapta? No, porque se empeora peor el sistema nervioso autónomo, entonces no puede, ya el simpático no libera la adrenalina, las catecolaminas, entonces no te puede hacer el pico después. Bien, acá habíamos visto, falta un toque y ya estamos. Habían visto, bueno, uno de los efectos donde no se hace los cambios que se producen, se pone más duro la piel cuando está la atrofia y para la próxima voy a traer algo mejor. Interacción, esto recuérdenlo, los fármacos que pueden interaccionar y pueden hacernos descontrolar el tratamiento o nos pueden producir hiperglicemia. Los que sí no se olviden son algunos que les voy a marcar. Es largo, pero es importante. Los diuréticos, los tiazidas, que ustedes recuerdan para la hipertensión, algunas veces el doctor en la clase anterior que les dijo que las dosis que se utilizan para la hipertensión no vio que modificaban los niveles de glicemia. ¿Y se usan cuánto? 12,5. Pero si lo usamos en dosis diurética 25 a 50, sí, nos puede producir hiperglicemia los diuréticos, igual que hipertriglicemia, etc. Los glucocorticoides, algunos fármacos utilizados para ¿qué enfermedad grave? Como enfermedad importante. Inhibidores de la proteasa. VH. Bien, perfecto. Y pentamidina, ¿lo usaron nombrar? ¿Lo vieron? ¿Para qué se utiliza? Para tuberculosis. No, tuberculosis no, para otro. También está relacionado con el HIV. Pentamidina. ¿Lo escucharon al kilobesis? Cuando no se usa el cotrimoxato, se puede utilizar esta. ¿Pero qué hace la pentamidina? Tiene un efecto doble. Primero destruye las células beta, entonces te va a producir hipoglicemia. Y después te produce liberación de insulina al principio y después secundario de hiperglicemia. Y bueno, y dentro de los hipoglicemias, los que te aumentan la hipoglicemia, estos son los que quiero que recuerden. La aspirina, porque la aspirina aumenta la sensibilidad de las células beta a la glucosa, entonces hay mayor liberación de insulina. El alcohol, porque inhibe la gluconeogénesis, entonces retarda esta recuperación. Y bueno, y algunos más, estos en menos frecuencia. Pero recuerden estos tres, y los beta bloqueantes, ¿por qué? Propanolol. Que no lo puse en negro, pero me olvidé. ¿Por qué? Por dos cosas. Pregunta del final, pregunta del parcial. ¿Por qué los beta bloqueantes en un paciente diabético hay que tener mucho cuidado o que está tratado con hipoglucemiante o insulina? ¿Qué inhibe? A ver. ¿Qué inhibe los beta bloqueantes? Lo estamos diciendo. ¿Receptores cuáles? Adrenérgicos ¿cuáles? Beta. ¿Y dónde están los receptores beta? ¿A dónde? Hay por todos lados. Tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 3 está en la grasa. Beta 1, bien, en el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos hipoglicemia? Aumenta la liberación de catecolamina. Aumenta. ¿Y cuál es el signo que nos alerta? Aumenta la frecuencia cardíaca, tenemos taquicardia. Si nosotros tenemos un beta bloqueante, nos bloquean esos receptores y esta sensación o este aumento de la taquicardia y la sensación de hambre y aprensión desaparecen. Entonces, te sigue bajando la glicemia y no te lo enmascara los síntomas. Así que por eso los beta bloqueantes hay que tenerlo mucho cuidado en pacientes diabéticos. Y otra cosa más es porque los receptores beta 2 que están en el hígado también, al estimularse, producirían un aumento de la glucosa, entonces retrasarían la recuperación. Así que los beta bloqueantes ténganlo bien en cuenta.
Bien, esto no me correspondería mucho a mí, porque farmacología no es mucho lo que tiene que ver, pero para que sepan algo de clínica, lo habrán leído del libro de Breca o en el que sea, pero tengan en cuenta de algunas cosas que hay que, prácticas que hay que tener. Principalmente lo que se va a utilizar, o que se trata de buscar, es insulina humana, para evitar todos estos efectos adversos que dijimos, y ahora la mayoría vienen de 100 unidades, para no tener problemas con que si de 40 o 80. Generalmente, un monitoreo o un control en diabético tipo 1, como dijimos, 2 o 3 veces, y en diabético tipo 2 también. Y bueno, y mejorar todo lo que tenga que ver y enseñarle bien al paciente cómo administrar. Lo que nosotros, las dosis que se utilizan en diabéticos tipo 1, para que ustedes lo recuerdan y le quede más o menos, es 0,5 más menos 1 en diabéticos tipo 1, pero el intervalo es un rango bastante amplio. Puede ir de 0,2 hasta 1 unidad por kilogramo por día. Esta bibliografía es de Goodman, así que si usted lo lee de clínica puede haber variaciones. El diabético tipo 2 puede ir de 0,5 las unidades hasta 2 unidades kilogramo día, principalmente en quienes, en prepúberes o pacientes que tengan una insulinoresistencia muy alta. Ahí en esos casos vamos a necesitar mucha más insulina para administrar. La distribución, 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche, y bueno, y después van a ver que hay combinaciones de insulina mixta, etc. Este es el esquema clásico que tratamos de copiar lo que pasa normalmente. Antes del desayuno damos una regular y una NPH intermedia que nos iguala lo basal que liberamos, y también a la cena lo mismo. Todo esto sería uno de los esquemas básicos. Después, acá ustedes pueden ver la insulina que se secreta endógenamente y 4 inyecciones, que bueno, es lo que vimos ahora. Le vamos a meter así rápido. Es lo que vimos recién en el gráfico, pero ahora un poco más animado. Otro esquema, la NPH 2 veces por día, y otro esquema, ¿se acuerdan que le dije que la glargina tenía una duración de 24 horas? Bueno, se puede dar a la noche al paciente antes de acostarse y dura todo el día. Esto es paciente tipo 2, no en tipo 1, porque si tipo 1 no tenemos ese pico postprandial. Después, otro esquema que también podemos ver con insulinas ultra rápidas, Lipro y NPH. Y acá podemos ver antes del desayuno, antes del almuerzo, etc. Y bueno, y creo que este es el último o el penúltimo, utilizando la gratis. Continúo en la... ¿Alguna pregunta? Sí, Pásame el favor. Gracias.